La palabra destaca la acción, hermanos, continua. La acción continua se refiere al que está oyendo. El que está oyendo y también creyendo. Así que, hermanos, oye, ejecuta y viváis, se refiere, hermanos, al presente, a los que están presentes, y a una acción continua. Porque ejecutar es hacer, darle seguimiento. Darle seguimiento es, hermanos, un llamado, una orden, una exhortación a ocuparse en oír la palabra del Señor, en oír los preceptos que Dios manda, en oír lo que Dios quiere que nosotros escuchemos, oigamos su palabra. Mantenerse ahí, escuchando, oyendo la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Que destacan la acción continua. La acción continua, hermanos, se refiere al que está oyendo. Al que está oyendo. Ejecuta la ejecución. Ejecuta, hermanos, con fe, creyendo. Que ejecutaran, hermanos, lo que habían escuchado, la palabra que Moisés les había, hermanos, disertado allí, que habían oído, que lo practicaran y que le dieran seguimiento a lo que Él les estaba enseñando en ese momento. Seguir, no quedarse ahí. Si nosotros vemos a Abraham Dios le habló. Y Abraham, hermanos, Dios le habló que saliera de su tierra y de su parentela y que fuera a un lugar que Él le iba a mostrar. Abraham oyó la palabra. Oyó la palabra y la puso en práctica y ejecutó. Y se puso en acción y salió de su tierra, se encaminó hacia el lugar a donde Dios le había dicho, sin saber a dónde él iba. Sí, Abraham, él le dijo a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham no sabía para dónde él iba. Abraham no sabía para dónde Dios lo llevaba, pero sí, él creía en Dios. Él sabía, hermanos, que el que le estaba hablando, le había hablado, era el Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra. Ese era el que le había llamado. Y, hermanos, Abraham obedeció. Y Dios le mostró, hermanos, la tierra prometida, la cual, hermanos, daría a su descendencia. Y le dijo que iba a ser de bendición. Y le dijo que iba a ser de bendición y que iban a ser benditas todas las naciones a través de él. Y Abraham, hermanos, se puso en acción y se encaminó. Dios lo llevó a la tierra de Canaán. Abraham habitó en la tierra de Canaán como un forastero que iba de pasada. Todavía no era el tiempo de la posesión de ella. Solamente se la iba a mostrar y estuvo allí viviendo como forastero. Él puso en práctica el llamado que Dios le hizo. Él accionó cuando oyó la voz de Dios e hizo lo que Dios le decía. Así que, hermanos, Abraham oyó la voz, creyó y ejecutó lo que el Señor le había mandado a que hiciese. Por lo tanto, hermanos,
El oír como el creer no son actos de un solo momento. No. El oír como el creer no son actos de un solo momento. No solamente vamos a creer, no solamente vamos a oír, ni tampoco solo vamos a creer en un solo momento, sino, hermanos, que son acciones, hermanos, que deben continuar, acciones que deben continuar. En San Juan, en el capítulo 5, versículo 24, que nosotros hemos leído, Cristo hace allí una afirmación. Cristo hace allí una afirmación. Él afirma, él afirma que la actual posesión de la vida eterna está condicionada en una fe viva en el presente. Jesucristo allí afirma que la actual posesión de la vida eterna está condicionada a una fe viva en el presente, a una fe viva en el presente. Una fe, hermanos, que debe de estar allí, que debe de estar presente en la vida de cada uno de nosotros. No solamente, hermanos, en un determinado momento, no. Debe, hermanos, de estar allí viva en la vida de cada uno de nosotros. Afirma que la actual posesión de la vida eterna, la posesión de la vida eterna está condicionada a una fe viva, hermanos, en el presente. Tenemos, hermanos, que tener esa fe viva en el presente, en cada momento que esté allí, que podamos, hermanos, ejecutar las cosas que el Señor nos manda a que hagamos, a que podamos, hermanos, seguir, ¿verdad? Seguir lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que, hermanos, nos hace ese llamado. La palabra de ese desierto es una afirmación que Jesucristo, hermanos, hace. Es una afirmación que Jesucristo hace. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Es una afirmación. Es una afirmación, hermanos, que Él hace a través de esta palabra. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aquí, hermanos, no hay tales, ¿verdad?, de que creí, que oí la palabra y creí y me quedé. Gloria al Señor. Y me quedé. Hermanos, cuando una mujer, antes, ahora ya no se usa esto, ¿verdad? Sí. Cuando una esposa, una mujer está cocinando, enciende el fuego en una hornilla. Antes, yo no sé ahora, quizás ahorita puedo
estar hablando de esto, ¿verdad? Y hay algunas mujeres jóvenes que ya no saben de cocinar en hornilla, ¿verdad? Sí, no saben de cocinar en hornilla, con leña. Cuando la mujer, hermanos, ya sea quien sea, ¿no? Pero le mete leña a la hornilla y le pone fuego. Le pone fuego. Para que el fuego esté encendido en los pedazos de madera, tienen que estar dentro de la hornilla. Tienen que estar dentro de la hornilla. Porque si nosotros, hermanos, sacamos un palo de la hornilla y lo ponemos afuera, este palo afuera él solo empieza, hermanos, a apagarse la llamita. Se empieza a apagar la llamita y empieza a apagarse y ya luego solamente queda la brasa. Después de la brasa, hermanos, solamente echa humito aquel palo. Se apaga. Entonces, hermanos, se apaga. Y ya por último, hermanos, solo queda lo negro del carbón en el palo. Se apaga. Para que este palo esté encendido, tiene que estar dentro de la hornilla en el fuego para que esté ardiendo. De esa misma manera, hermanos, la iglesia, nosotros, hermanos, necesitamos, hermanos, estar dentro de la iglesia, dentro del fuego. Necesitamos, hermanos, mantenernos, ¿verdad?, oyendo la palabra del Señor. Necesitamos, hermanos, estar creyendo en la palabra del Señor. Porque la palabra, el tema le dije, oír y creer. Oír y creer. Para mantenernos, hermanos, dentro del fuego del Espíritu Santo, dentro del fuego de la palabra del Señor, dentro del fuego, de hermanos, de la armonía, del avivamiento, del gozo, de la alabanza, debemos de estar dentro de la iglesia, dentro del fuego del Señor, dentro de la hornilla que es, hermanos, el fuego de Dios. Porque dele ese aplauso al Señor y déselo fuerte, porque yo sé que así adoramos a Dios, ¿verdad? Adoramos al Señor. Hermanos, Jesucristo hace esa afirmación. Él afirma, hermanos, afirma esa actual posesión de la vida eterna. Y dice, está, hermanos, condicionada a una fe. A una fe. No podemos, hermanos, practicar la fe, ¿verdad?, allá solos. Pues no es como estar, ¿verdad?, juntos, en armonía, como lo dice el salmista David, cuando él se gozaba, cuando estaba juntamente con el pueblo de Dios, y él dijo esas palabras: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La bendición, hermanos, la bendición del Señor la recibimos siempre y cuando estamos atentos a la voz de Dios. Cuando estamos atentos a la voz del Señor. Cuando creemos. Y sabemos, hermanos, que el creer es tener fe. Es tener fe. La fe es, hermanos, creer. Así que ahí está, hermanos, condicionada a una fe viva en el presente,
a una fe viva en el presente. Una fe, hermanos, en el presente. Nosotros no podemos contar con el día de ayer, con lo que nosotros hicimos ayer. No, eso ya pasó. Tampoco con el día de mañana. ¿Qué tal si los morimos ahora en la noche? No podemos estar, ¿verdad? Tenemos que contar, hermanos, con el presente. El Señor dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra está hablando al presente, está hablando, hermanos, al presente, está afirmando, hermanos, el presente, el día de hoy, ¿verdad? Así que, hermanos, esta palabra, hermanos, la afirma el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que una fe viva en el presente, de una decisión que tomamos en el pasado. Vamos a ver si es cierto. Leamos allí en San Juan capítulo 1 versículo, gloria al Señor, 12. ¿Qué nos dice la palabra del Señor allí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Todos, hermanos, tenemos el derecho de ser adoptados por Dios. Todos tenemos el derecho de ser adoptados por Dios. Porque Él lo dice en su palabra. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Así que entonces, hermanos, si todo el mundo, hermanos, cree y viene a Cristo Jesús, todo el mundo tiene derecho a ser adoptados por Dios. Él quiere, hermanos, Él quiere que todos sean salvos. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos sean salvos. Por eso la palabra del Señor nos dice en esa palabra, ¿verdad? Que porque de tal manera, en ese versículo, hermano, encierra el gran amor de Dios. El gran amor de Dios para con el ser humano. Así que, hermano, el oye, es el presente. Creer es presente. Creemos, oímos y creemos es el presente. Hoy. Entonces, todos tenemos derecho de ser adoptados por Dios. Ahí, hermanos, se describe con claridad. Ahí se describe con claridad cómo la fe salvadora es un acto instantáneo. En este versículo, hermanos, que hemos leído, ahí podemos nosotros, hermanos, entender y podemos nosotros, hermanos, ver con claridad cómo la fe salvadora es un acto instantáneo y una acción para toda la vida. Una acción para toda la vida. Una actitud de toda la vida. Es un acto instantáneo.
Es un acto instantáneo, hermanos, porque en el momento que nosotros recibimos a Cristo, somos salvos. ¿Cuánto les dan gloria a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Un aplauso para el Señor, hermanos. Adórele. Así que, hermanos, es un acto instantáneo y una actitud de toda la vida, de toda la vida. No es para un momento. No es, hermanos, que vamos a creer y solamente en el momento y después nos olvidamos. No podemos, hermanos, creer, no podemos oír, no podemos creer, no podemos recibir a Cristo y después olvidarnos. No. Tenemos, hermanos, que darle seguimiento de la misma manera como Dios, hermanos, exhorta a su pueblo Israel. Así también, hermanos, Dios nos habla a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que le demos seguimiento. Para que le demos seguimiento. Sigamos, hermanos, oyendo la palabra del Señor. Sigamos, hermanos, creyendo en la palabra de nuestro Dios. Sigamos allí, reuniéndonos. Sigamos, hermanos, asistiendo a las reuniones del pueblo del Señor, para que nos mantengamos, hermanos, dentro del fuego del Espíritu Santo, del fuego de Dios, del fuego de la palabra del Señor. Así que, hermanos, es un acto instantáneo y una actitud de toda la vida, porque la palabra del Señor que nos dice de esa manera, y dice: porque de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Un acto, hermanos, una actitud de toda la vida. Recibimos a Cristo y tenemos que mantenernos en los caminos del Señor, en el camino del Señor. Gloria al nombre del Señor. Número uno. Para llegar a ser hijo de Dios, uno debe de recibir a Cristo y creer. Y creer esto, hermanos, para llegar a ser hijo de Dios, debemos de recibir a Cristo. Algo, hermanos, que todos los que estamos acá lo hicimos un día. Yo sé que todos, hermanos, recibimos a Cristo en nuestros corazones. Oímos una palabra y creímos a la palabra y recibimos a Cristo. ¿Cuándo lo hicimos? Yo no lo sé. Yo lo que sé es que cada uno de nosotros, hermanos, estamos aquí porque hemos recibido a Cristo y estamos, hermanos, dándole seguimiento a la palabra del Señor, a lo que Dios nos manda a que hagamos. Para ser hijo de Dios, debe recibir a Cristo y creer, porque si nosotros, hermanos, no recibimos a Cristo ni hemos creído, en vano, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Yo sé que todos lo hemos hecho, lo hicimos en un tiempo y le hemos estado dando seguimiento a esa palabra, le hemos estado dando seguimiento a esa palabra. Esto denota, hermanos, un acto de fe, porque usted y yo recibimos a Cristo. Imagínese usted, yo recibí a Cristo allá por el año 80.
Y desde ese momento, hermanos, no es que no he tenido tropiezo, ¿cómo no? He tenido tropiezos, pero estando allí en el tropiezo, en el tropiezo, hermanos, esos días no fueron días felices. No fueron días felices. Fueron días, hermanos, puedo llamarlos días de tormento. Días de tormento porque había, hermanos, un gran vacío en mi corazón. Había algo, hermanos, que me remordía, que estaba allí haciendo un efecto tremendo que no me dejaba ser feliz en esos días. En esos días, como a cualquiera le sucede, como le sucedió a David. David, un momento, él sintió tranquilidad cuando mandó a traer a aquella joven que vio que estaba bañándose. En este momento, pero cuando la palabra del Señor, hermanos, lo reprendió, desde ese momento había algo en él. Había algo que, hermanos, no era feliz. Y muchos salmos, hermanos, muchos salmos escribió él acerca de ese tremendo, de esa situación tremenda, de sentirse, hermanos, solo, sentir, hermanos, aquella soledad, de no sentir el Espíritu de Dios en su vida. De esa misma manera, hermanos, se siente todo aquel que ha venido al Señor y le toca pasar esos procesos. Le toca pasar esos procesos, hermanos, que le enseñan a uno a vivir. Le enseñan a uno a tener precaución. Le enseñan a uno, hermanos, a reflexionar. Y no es nada fácil. No es nada fácil para aquel que ha venido al Señor con una convicción. Para aquel que ha, hermanos, recibido a Cristo en su corazón. No es fácil encontrarse, hermanos, solo, separado de Dios, sabiendo que si se muere en ese momento, va al lago de fuego. Va al lago de fuego. No es fácil, pero gracias al Señor, que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia, y Él, pues, tuvo misericordia de mí, como ha tenido misericordia de muchos que han tenido esos procesos de apartarse de los caminos del Señor y sentirse, hermanos, desamparado, sentirse, hermanos, solo, sentirse, hermanos, derrotado, destruido, que solamente, hermanos, en su mente, en su corazón, solamente le toca la puerta, que está muerto espiritual. Así que, hermanos, para ser hijo de Dios, uno debe recibir a Cristo y creer en Él. Esto denota un acto de fe. Ese acto de fe que hicimos no sé cuándo, debemos de mantenerlo vivo. Debemos de mantenerlo vivo. Fíjese que yo, me parece que fue la semana pasada que acepté al Señor. ¿Sí? Así me parece que fue la semana pasada. Y lamento, hermanos, el haber perdido todo ese tiempo, no haberlo podido recibir antes. Así que ese acto de fe que un día
que un día nosotros, hermanos, hicimos cuando oímos y creímos la palabra del Señor. Debemos de mantenerlo vivo. Debemos de mantenerlo vivo. Debemos de mantener vivo ese acto de fe. Porque para eso es lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Que sigamos adelante, que mantengamos, hermanos, el oído puesto a la palabra del Señor y el corazón para creer a la palabra del Señor. Número 2. Después del acto de fe, debe de haber una acción continua. Después del acto de fe, debe de haber una acción continua de creer. La palabra creer es, hermanos, participio del presente. Es participio del presente. Creer es hoy que estamos vivos, hoy que estamos, hermanos, que estamos delante de la presencia del Señor. Es, hermanos, participio del presente, lo cual indica la acción continua. Lo cual indica la acción continua, indica también la necesidad de la perseveración, de la perseverancia. Indica la acción de la necesidad de la perseverancia. Debemos de perseverar, luchar, estar allí perseverando, estar allí, hermanos, frente ahí haciendo lo que el Señor nos manda hacer, luchando como la buena batalla de la fe, como lo expresa el apóstol Pablo. Indica la necesidad de la perseverancia en creer para ser salvos. Para ser salvos. En creer. Perseverar en creer para ser salvo. Porque así lo dice la palabra del Señor. Debemos, el que creyere fuere salvo. Y perseverare hasta el fin, dice una palabra, y perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que, hermanos, la perseverancia en creer para ser salvo. La perseverancia en creer, estar allí perseverando, creyendo, perseverando en la palabra del Señor. La fe verdadera debe continuar. La fe verdadera, hermanos, debe continuar. Debe continuar. Después de recibir a Cristo, debemos de continuar, hermanos, oyendo. El consejo que se le da a un hermano recién aceptado es que ore al Señor, que lea la palabra del Señor. Ese es el consejo que yo he oído a nuestro pastor, que le da, hermanos, a todo aquel que recibe a Cristo en su corazón. Que ore al Señor y que lea la palabra del Señor. Ore y lea la Biblia. Eso es el consejo que todo siervo de Dios le da a aquel que recién recibe a Cristo. Así que, hermanos, amigos, si lo hay, para ser hijo de Dios debemos de recibir a Cristo en nuestros corazones. Debemos de recibir a Cristo. Debemos de recibir a Cristo. A el pueblo de Israel, Dios le dijo, oye Israel, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová uno es.
a la iglesia, a nosotros hoy en día, se nos dice que Jesucristo es la única solución para el pecado. Solamente en Cristo el hombre tiene vida eterna, porque Jesucristo dice en su palabra: yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Él, solamente a través de Jesucristo podemos llegar al Padre. Solamente por Jesucristo podemos llegar al Padre. Así que, hermanos, la palabra es muy clara y nos dice, hermanos, que oír, oye y cree son participios presentes que debemos de mantener. Esto lo debemos de mantener presente, que debemos de oír palabra del Señor. Debemos de tenerlo presente, que debemos de creer, que seguir creyendo. Debemos de creer la palabra del Señor. Debemos de continuar, hermanos. Debemos de continuar oyendo la palabra de Dios, oyendo. Debemos de continuar oyendo la palabra de Dios. Debemos, hermanos, de continuar oyendo la palabra del Señor. Esforzarnos por ello. Sacrificarnos por ello, por oír la palabra del Señor. Debemos de, hermanos, debemos de continuar oyendo la palabra de Dios a través de todos los medios. La palabra de Dios, hermanos, la oímos a través de hermanos, a través de las alabanzas. Sí, a través de una alabanza, usted y yo estamos escuchando, estamos oyendo la palabra de Dios. Porque las palabras de Dios, las alabanzas, hermanos, son palabra de Dios, son palabras, hermanos, que Dios mismo les ha dado a sus actores para que ellos, hermanos, puedan adorar al Señor. Y en cada una de las alabanzas, a veces, y es muy cierto, hermanos, cada una de las alabanzas es un mensaje cantado, ¿sí? A través de las alabanzas, oír, hermanos, la alabanza, oír la palabra del Señor, oyendo la palabra del Señor a través de las alabanzas, oyendo la palabra del Señor en oración. Cuando un hermano, hermanos, es nombrado para dirigir las alabanzas, esta persona que se pone, hermanos, a orar, que nos guía la oración, esta persona, hermanos, está hablando palabra de Dios. Debemos de oír, debemos, hermanos, de continuar, esforzarnos para oír la palabra del Señor, oyendo la palabra de Dios a través de las oraciones, oyendo la palabra del Señor a través de los testimonios, oyendo la palabra del Señor a través de la consagración, a través de la adoración al Señor, en los convivios espirituales, hermanos. Ahí se oye palabra de Dios. Debemos de luchar, debemos de esforzarnos, hermanos, por estar allí para escuchar la palabra del Señor. Debemos de esforzarnos, debemos de luchar por ello, anhelar oír palabra de Dios, anhelar oír la palabra del Señor en el mensaje de su palabra. Hermanos, debemos de luchar, esforzarnos para oír palabra de Dios. Oye, dice la Biblia, a que oigamos el presente. Oír es el presente, hermanos. Oír su palabra. Debe de haber en nuestros corazones ese anhelo, ese ardiente deseo de oír palabra del Señor, para poder, hermanos, para poder
hermanos, alimentarnos con la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es vida y debemos de anhelar, debemos, hermanos, de ocuparnos, debemos de esforzarnos, más que todo, hermanos, esforzarnos para poder oír, para seguir oyendo la palabra del Señor. Oye, Israel, el que oye y cree, el que oye mi palabra y cree. Así que, hermanos, debemos de luchar, debemos de continuar, hermanos, creyendo. Debemos de continuar creyendo. Debemos de continuar, hermanos, creyendo en su palabra. Debemos de continuar creyendo en su palabra. No solamente, hermanos, cuando creímos y recibimos a Cristo en nuestros corazones. No. Esto es, hermanos, que tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir creyendo en la palabra del Señor. Tenemos que seguir ahí, hermanos, constantes, creyendo en la palabra del Señor. Tenemos que seguir, hermanos, creyendo en sus promesas, en sus grandes promesas, hermanos. Dios, hermanos, ha prometido estar con nosotros y Él está con nosotros. Podemos disfrutar, hermanos, su presencia a través de su Espíritu Santo. Así que, hermanos, debemos de seguir creyendo. Debemos de seguir creyendo, hermanos, en su promesa, en esas grandes promesas, hermanos, que el Señor, hermanos, nos ha dado. Somos herederos, hermanos, de grandes cosas que Él nos ha prometido en su palabra, y debemos de seguir creyendo para ser, hermanos, herederos y disfrutar de esas promesas. Solamente las podemos disfrutar creyendo, hermanos, en su palabra, creyendo en esas promesas, creyendo, hermanos, en esas promesas que el Señor nos ha dado, creyendo, hermanos, que Él salva. Si nosotros, hermanos, no creemos que en Cristo hay salvación, en vano estamos, ¿verdad?, luchando. Tenemos que creer que Él es la salvación. Él salva, hermanos. Tenemos que creer, tenemos que seguir creyendo que Él salva las almas. Tenemos que seguir creyendo, hermanos, que es el único que puede, hermanos, salvar las almas. Esa promesa que Él, hermano, nos ha dado, que Él es quien salva, no hay otro, solamente Él. Y esa es una promesa, hermanos, que tenemos que seguir creyendo. Tenemos que seguir creyendo, hermanos, que Él sana. Tenemos que seguir creyendo que Él sana. Si nosotros, hermanos, no creemos a Dios, no le creemos a Dios, nunca vamos a recibir un milagro. Déjeme decirle que estos días que me visitaron estos amigos que vinieron de Guatemala, mi nieto estaba muy mal, pero sentimos en el corazón orar al Señor, y oramos a Dios, y Dios hizo el milagro. El niño, inmediatamente la fiebre desapareció y los malestares se salieron de su cuerpo. Tenemos que creer. Recibimos ese milagro porque le creímos a Dios. Para recibir, hermanos, una sanidad tenemos que creer. Tenemos que seguir creyendo. En que Él sana nuestras dolencias, en que Él sana nuestras enfermedades. Tenemos que seguir creyendo que Él nos ama. Sí, tenemos que seguir creyendo que Él nos ama, que Él nos ama tanto. Hermanos, que dio a su Hijo unigénito para que nosotros pudiésemos ser salvos. Sí, cuando nosotros vemos, hermanos, y oímos aquellos relatos grandes que podemos escuchar a través de los mensajes, lo que
Él sufrió lo que Él sufrió, y decimos nosotros, qué ingrato este Judas, porque lo entregó. Qué ingrato este Judas, qué ingratos aquellos soldados, como lo hirieron. Imagínese usted que si nadie lo hubiera, que si Judas no lo hubiera vendido, el plan de Dios no se hubiera llevado a cabo. ¿A dónde estuviéramos nosotros? No fue Judas, no fueron los soldados, no fueron aquellos que clavaron sus manos, fue el clamor de tantas almas que se encontraban, que nos encontrábamos perdidos. Esos fueron los que llevaron a Jesús. Si Jesús, hermanos, no hubiese sufrido, no hubiese cargado con nuestros pecados, no hubiese muerto en la cruz del Calvario, nosotros no fuésemos salvos. No fuésemos salvos. Estaba todo, hermanos, planeado. Estaba todo, hermanos, planeado en el plan de Dios. Estaba, hermanos, que aquel discípulo lo entregaría. Sí, que aquel discípulo, hermanos, lo vendería. Estaba en el plan de Dios que aquellos soldados lo azotaran. Estaba en el plan de Dios, hermanos, que aquel herrero fabricara aquellos clavos que más tarde clavarían las manos del maestro en aquel madero. Estaba en el plan de Dios. Y debemos, hermanos, de seguir creyendo que Él derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Debemos de seguir creyendo que Él sana. Debemos de seguir creyendo que Él nos ama. Debemos de seguir creyendo que Él es quien nos da la vida. Debemos de seguir creyendo, hermanos, que nos sustenta cada momento, nos sustenta en nuestras debilidades, nos sustenta, hermanos, en nuestras necesidades. Debemos de seguir creyendo que Él es quien da las fuerzas para que sigamos adelante, que nos da todo, hermanos, que nos da todo de su Espíritu Santo, que nos ha dado, hermanos, de su Espíritu Santo, para que nosotros, hermanos, pudiésemos tener las fuerzas para seguir adelante, tener las fuerzas para seguir luchando, tener las fuerzas, hermanos, para poder estar delante de la presencia de Él. Oh, hermanos, no nos cansemos, hermanos, no nos cansemos de oír la palabra de Dios. No nos cansemos, hermanos, de creer en nuestro Señor, porque allí está la vida, porque al final, hermano, está la vida eterna. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermanos, y oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Dios amado, oh amado Dios, oír tu palabra de Dios, tu palabra, Padre. Oh Señor, te damos gracias. Padre eterno, bendice, Señor mío, este pueblo. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, que estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor amado, a sentir ese deseo ferviente en nuestros corazones de oír tu palabra, de oír tu palabra, de oír, Señor, tu palabra y darle seguimiento a tus estatutos, Padre. Ayúdanos, Padre, a creer. Ayúdanos, Señor, a creer, Padre mío, a creer, Señor, que tú eres mi Padre, que tú eres mi Dios, que tú eres mi salvación, que tú eres, Señor mío, oh Dios, mi sustento de cada momento. Tú eres el pan de cada día. Tú eres, Señor. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame a creer en ti para seguir adelante, luchando, Padre mío, mirando, Señor, al Señor del cielo, mirando, Señor de la gloria, mirando, Padre del cielo, oh Dios amado, a ese final hermoso, Padre mío, que es vencer para tener la vida eterna, Señor, que estamos disfrutando
Padre bueno, ayúdanos, Señor, a creer. Ayúdanos a creer, Padre amado, que tú, Señor mío, nos sacarás adelante, que tú nos llevarás, Padre celestial. Amado Dios, te clamamos, te imploramos, Señor, ayúdanos a creer que fuera de ti no hay nada, que solamente en ti, Señor, hay palabras de vida eterna. Gracias, Dios amado. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Mientras usted y yo oramos, mientras usted está orando, vamos a hacer un llamado. Quiero invitar. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, hoy puede hacerlo. Si hay alguien que no ha hecho su confesión ante la presencia del Señor, hoy puede hacerlo. Hoy puede ser hijo de Dios. A todos los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación es instantánea. La salvación es instantánea. Si hoy, dice el Señor, si hoy recibieres a Cristo hoy mismo, sos salvo. Puede, en esta hora, quiero invitar, de verdad, si hay alguien que quiera recibir a Cristo, pase adelante. Cristo ofrece la vida eterna. Cristo ofrece la salvación. Cristo ofrece vida eterna. Él pagó por su pecado. Él pagó la deuda del pecado. Quiere hacerlo ahora, quiero orar por usted. Quiere hacerlo. Venga, reciba a Cristo. Venga, pase adelante. Cristo le ama. Cristo le ama. Cristo le ama. Manadita, dígale, pase con ella. Ella quiere recibir a Cristo. Pase adelante. Queremos orar por usted. Queremos orar por usted. Pase adelante. Reciba a Cristo. Reciba a Cristo. Reciba a Cristo, solo en Él hay vida eterna. Solo en Él hay vida eterna. Solamente en Él hay vida eterna. Pase adelante, pase adelante, pase adelante. Venga para acá. Queremos orar por usted. Queremos orar. La iglesia quiere orar por usted. La iglesia quiere orar por usted. No sé si hay alguien más que quiera recibir a Cristo en esta tarde, que quiera hacer esa confesión con el Señor. Venga a los pies del Cristo. Venga, reciba la salvación. Si ella dice que sí, si quiere hacerlo ahí, podemos orar por usted. Solamente háganos una pequeña señal y ahí oramos por usted. ¿Quiere hacerlo hoy? ¿Quiere hacerlo hoy? Bueno, gloria al Señor. Nuestro deseo es que hoy, porque el Señor dice, si hoy oyeres mi voz. Así que, hermanos,